Padres de alumnos de la Escuela y Colegio Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, de la localidad de Taba Guaraní, departamento de San Pedro, rechazan los comentarios que atribuyen a esta institución educativa el hecho de supuestamente estar formando alumnos para la guerrilla. Dicen que de esta manera el gobierno solo busca desviar la atención. La Escuela Dr. Rodríguez de Francia y el Colegio Nacional de la Libertad, que conforman una sola institución en la localidad de Taba Guaraní, a través de la directora Magdalena Fleitas Estigarribia, desmiente que en dicha institución se estaría formando a alumnos para la guerrilla como se menciona en algunos comentarios. La directora comentó la necesidad de la terminación de algunas aulas, que sería muy importante para ellos, ya que algunos grados y cursos dan clases bajo árboles. Acá estudiamos la historia del Paraguay, la historia de América, la historia de todo el mundo. Pero las acusaciones de que formamos para la guerrilla es totalmente falsa. Estamos en contra de la violencia, vamos construyendo una educación que libere al ser humano, estamos en contra de toda violencia, por eso decimos que estas acusaciones son falsas y tienen algún trasfondo que no conocemos. Por su parte, los padres de familia de dicha institución denunciaron públicamente al ministro de Educación y a Zacarías Irún, supuestamente por las barbaridades publicadas por los mismos. Además, agregaron la falta de apoyo de parte del gobierno para terminar las aulas inconclusas. Comentaron que los padres de familias se ingenian inclusive para la conexión de electricidad que funciona desde varios años sin medidor. Denunciamos públicamente al ministro de Educación por las barbaridades que están diciendo ahí y al señor Zacarías Irún por todas las cosas que están diciendo, que acá solamente se enseña, se ideologiza a los niños. Acá nosotros estudiamos la historia del Paraguay, tal vez la escuela y el colegio que más se aboca a investigar lo que es la historia del Paraguay. Entonces, por eso denunciamos la irresponsabilidad y así como dijo el compañero presidente de la ACE, denunciamos porque están queriendo desviar la atención. Aquí hay aulas, ustedes están viendo, aula que está inconclusa de la época de Lugo. La irresponsabilidad del gobierno o delindar responsabilidad la inasistencia, por lo menos o desviar la atención de la gente. Explicaron que durante el año lectivo solo en una ocasión recibieron la leche y hace unas semanas atrás galletitas por primera vez, dando a entender la desidia de las autoridades nacionales.